Bueno, entonces, en este programa que se va a mostrar cómo se obtiene la serie de Fibonacci, que es como ya habíamos estado entonces mencionando en la generación del algoritmo, ¿no? Entonces, la serie de Fibonacci es esta que se muestra en esta línea de código, ¿no? En la cual se tiene entonces que encontrar esta serie, la cual empieza con un cero, un uno. Estos son números, entonces, los números que podrían considerarse entonces como originales, y posteriormente todos los demás se van a obtener como la suma de los dos anteriores, como cero más uno les va a dar el uno. Después se va a mover, digamos como si fuera un cursor hacia acá, para obtener entonces el cuarto número de la serie de Fibonacci, que sería la suma de este uno más uno para obtener este 2. Después este uno más 2 tenía un 3. Después este 2 más 3 sería un 5. Un 3 más 5 sería un 8. 5 más 8, 13. Y así sucesivamente, ¿no? Si se dan cuenta entonces, dependiendo entonces de cómo ya se había visto en la parte del algoritmo, estos dos entonces se obtiene el siguiente. Después entonces esto lo tenemos que mover hacia acá para obtener el siguiente. Y cada uno de los espacios o de las casillas va a irse moviendo hacia el posterior. El usuario entonces, o lo que se está pretendiendo es de que el usuario ingrese cuántos números desea observar de la serie de Fibonacci y esta se muestre en pantalla, ¿no? Entonces se debe de ingresar un ciertos datos y después estos mostrarlos en pantalla. Ahora, la parte interesante es de que solamente se permite ingresar al usuario o a los usuarios números enteros y positivos. Entonces, esto es muy importante. Posteriormente, entonces, bueno, ya ingresando a esta parte del lenguaje C Sharp o el C gatito, el do sostenido, primero se van a colocar entonces aquí las librerías, que es mediante la palabra clave using y después el nombre de las librerías. A diferencia entonces del lenguaje C ANSI, no se tiene que utilizar, por ejemplo, que anteriormente se colocaba como el system.h, ¿no? O el stdlib, stdio punto H. No, ahora ya no se tiene entonces que colocar la extensión entonces de la librería. Después entonces vamos a tener una cosa que se llama espacio de nombres que tiene que ver mucho entonces con la programación orientada a objetos. Este espacio de nombres posteriormente nos va a funcionar para que nosotros podamos crear nuestras propias librerías. Entonces este espacio de nombres o la librería system en general o como se puede utilizar de una manera así muy sencilla es de que namespace es system. Después entonces viene la clase del programa, que aquí está un poco al revés, que sería la clase program, que va a contener entonces pues todo lo referente a la programación orientada a objetos o más bien de cómo se va a generar ese, ¿cómo podemos llamar entonces? Un contenedor entonces de toda la información que se tiene o más bien toda la información, las funcionalidades y los datos que se tienen dentro de esta clase, ¿no? Pero bueno, eso viene también con la programación orientada a objetos. Posteriormente viene la función principal que tiene o que generalmente se le conoce como función main, la cual va a tener ciertos argumentos. Esto viene entonces de las funciones, las cuales van a contener sus argumentos o parámetros dentro de paréntesis, ¿no? En este caso van a ser un arreglo de cadenas de texto, de strings, que se va a llamar args. Después entonces tenemos que dentro del paradigma de programación funcional, esta cosa void funciona para indicarle entonces al programa que no se puede o más bien que esta función no va a regresar ningún tipo de valor. Después entonces aquí vamos a tener que es public static, que es de tipo pública y de tipo estática, ¿no? Que esto tiene que ver muchísimo entonces con la programación orientada a objetos. Esto es dependiendo de si se puede, más bien si se puede utilizar las funcionalidades, valga la superredundancia de la función, dentro generando objetos o esto indica también que la función puede ser llamada o vista por todos los programadores que utilicen este código. Eso, bueno, posteriormente se va a ver en programación orientada a objetos. Posteriormente, entonces, vamos a colocar aquí
unos ciertos valores o las variables, ¿no? Estas variables siempre van a estar colocadas de dos, o más bien siempre se van a colocar con estos dos parámetros, ¿no? Uno va a ser el tipo de variable que se va a estar utilizando, en este caso va a ser un entero de 32 bits, y después el nombre de la variable. Los nombres de las variables siempre deben de ser o de utilizar solamente letras minúsculas, mayúsculas, números y guiones bajos. De preferencia es de que se utilice para iniciar las variables como guiones bajos o letras minúsculas o mayúsculas. Se utiliza muchísimo una notación conocida como notación camello, la cual, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ponerla, sería así: notación tipo camello, en la cual como no se pueden utilizar entonces espacios para las variables, lo que se hace es colocar cada una de las palabras o la siguiente palabra, a partir de la segunda palabra de toda la variable, es de que se va a colocar entonces con letra mayúscula. Estas variables también se aconseja que sean o que indiquen con cierta precisión de qué se va a tratar o qué es lo que va a manejar esas variables, y además que sean pues cortas, que no tengan tantos caracteres, ¿no? Cerramos aquí, tenemos los datos para obtener la serie de Fibonacci. La otra cosa es de que se pueden entonces declarar las variables separadas simple y sencillamente por coma, ¿no? Todo hay que cerrarlo, cada una de las instrucciones, o a partir de que se cierra cada una de estas instrucciones debe ser con un punto y coma, pero para decirle entonces al compilador que todas estas variables van a ser de tipo entero, pues entonces se separan por comas. Posteriormente, entonces, vamos a tener aquí la función WriteLine, que está dentro del, del objeto que se llama console. La programación orientada a objetos, ya para ir iniciando con esto, quiere decir entonces que cada uno de los elementos de una computadora, o que se pueden manejar a partir de una computadora, o que se van a llevar a cabo dentro de un programa, se pueden manejar entonces con un cierto nombre, y después cada uno de esos objetos, así para llamarlo de esa manera, siempre van a poder ingresar a sus datos o a sus funcionalidades mediante la operación punto. En este caso vamos a tener el objeto console y vamos a ingresar a la función WriteLine, y en este lado vamos a tener sus argumentos. Los argumentos de la función WriteLine generalmente son cadenas de texto. Estas cadenas de texto entonces se van a estar manejando con comillas. Al colocarle entonces, vamos a hacer un poco más pequeño esto, al colocarle entonces en diferentes líneas, lo que está mostrando aquí es un signo de más. Este signo de más no se trata entonces de sumas, sino simple y sencillamente está haciendo una concatenación de estas cadenas de texto, indicándole entonces a la consola, que es que va a ser entonces la pantalla o el dispositivo de salida por defecto, de que esta cadena de texto entonces está unida con estas otras cadenas de texto. Lo mismo sucede entonces con esta cosa de WriteLine aquí, y la parte interesante de esto es de que aquí me hizo falta esta onda, es de que si se coloca entonces este símbolo, o más bien esta simbología que sería unos guiones, no, unas llaves más bien, perdón, encerrando a un número, van a indicarle entonces que si tenemos después de la cadena de texto está separado por comas, va a ser entonces todas esas variables que van a estar de este lado separadas por estas mismas comas, ¿no? Este número va a ser entonces creciente. Si nosotros tuviéramos muchas otras variables, sería cuestión de colocarlas de esta manera, y entonces aquí, por ejemplo, tendríamos N1, N2, y ya se irían cubriendo entonces cada una de esas variables. En este caso nada más vamos a tener una sola variable, ¿no? Vale, pues entonces, posteriormente entonces lo que tenemos aquí es de que nosotros estamos pidiendo que se permita al usuario ingresar solamente números enteros y positivos. Para eso, entonces, vamos a utilizar la función console.readline, la cual va a leer una línea, entonces, del dispositivo de entrada por defecto, que en este caso va a ser el teclado, y lo va a colocar, entonces, en una variable. El único detalle de esto es de que este readline solamente va a aceptar cadenas de texto, o va a regresar como función una cadena de texto. En el momento en que nosotros deseemos modificarla
o cambiarla a un entero de 32 bits, que es lo que nosotros estamos manejando acá, necesitamos entonces utilizar unas ciertas funcionalidades diferentes a ella. Vamos a estar leyendo entonces unas cadenas de texto, las vamos a pasar a esta variable o nuestra salida va a ser a esta variable n, pero antes lo que se tiene que hacer es intentar hacer la conversión a un entero de 32 bits. La cosa interesante de todo esto es de que, si se dan cuenta, este va a ser el objeto, el int 32, porque, aquí viene la parte interesante, todas las cosas que se estén utilizando dentro de estos lenguajes de programación se van a tratar entonces de objetos. Y entonces este entero de 32 bits también es un objeto. Y este tiene la función de try parse, que es intenta convertir entonces lo que estás ingresando aquí y conviértelo o mándalo. Si logras hacer la conversión, mándalo a esta variable. ¿De qué tipo va a ser entonces esta conversión? Como lo estamos haciendo del objeto de entero de 32 bits, repito, se va a intentar hacer la conversión de lo que estemos obteniendo aquí, que es una cadena de texto, a un entero de 32 bits. Esta función nos va a regresar un verdadero o falso cuando se logre entonces realizar esa conversión. Aquí entonces, cuando se logre realizar esa conversión, nos va a regresar un verdadero. Pero nosotros queremos mantener estos datos o queremos hacer que esté recibiendo los datos una y otra vez del usuario. Y por tanto, si nosotros tenemos aquí un valor verdadero, lo que nos va a ocasionar es de que este while se va a mantener siempre, ¿cómo se llama? Siempre funcionando, ¿no? O el ciclo se va a mantener ahí por siempre. While siempre va a estar trabajando, entonces cuando sea verdadero los argumentos que se encuentren aquí. Este es una estructura de control del programa. Por eso, entonces nosotros le estamos colocando este símbolo que significa un not o un no, que es, entonces, lo que estamos haciendo es negando el valor que está aquí. Si esto nos da un valor verdadero, nosotros vamos a obtener un valor falso. Y de manera contraria, ¿no? Si es un falso, nos da un verdadero y además entonces después, una vez que se ha hecho esta conversión, ahora podemos hacer la prueba de que n sea menor a 0. ¿Por qué? Porque estamos buscando que se trate entonces de un positivo. Y con eso nosotros ya vamos a utilizar ahora esta operación lógica, que es la operación lógica de OR, indicándole entonces esta operación lógica de OR es de que, por ejemplo, si tenemos verdadero con cualquier cosa, siempre nos va a dar un verdadero. En cambio, si tenemos un falso con el falso, es la única manera en la que nos puede dar un falso. Por tanto, si esta cosa es verdadero, lo convertimos entonces a falso o también tenemos aquí que esto es falso para todos los números positivos, entonces nuestro programa va a funcionar perfectamente o va a dejar pasar y ya no va a ingresar entonces a este letrerito, ¿no? Indicándole entonces que el número no es correcto. Vamos a ponerle aquí que no es correcto. Listo. Y aquí está. Después entonces tenemos aquí una prueba indicándole que el usuario ha ingresado cierto valor, ¿no? De la misma manera colocamos entonces estas llaves, diciéndole que esta variable la muestre en este punto. Posteriormente entonces aquí vamos a tener lo que es la serie de Fibonacci. Listo. En la cual va a indicar entonces que vamos a necesitar, como habíamos observado entonces en el algoritmo, un contador y 3 valores adicionales. Estos valores adicionales son los que nos van a estar calculando esto. Este lo vamos a poner como el A, este como B y este como C. ¿Cómo le vamos a hacer? C va a ser obtenido a partir de la suma de A más B. Después movemos este para acá y obtenemos entonces de A más B, obtenemos C. Movemos este para acá y de A más B obtenemos C y así sucesivamente. Si se dan cuenta, esta parte de la programación se trata nada más de realizar operaciones y utilizar estructuras de control para hacer cambios, ya sea o más bien para tomar unas ciertas decisiones o generar ciclos, ¿no? Venimos entonces para acá y
¿Qué es lo que estamos haciendo? Iniciando estos valores. Ahora, viene una parte interesante. Este se lo iniciamos a 0 o inclusive no sería necesario iniciarlo porque se va a calcular aquí. Pero la parte interesante es la siguiente. Necesitamos que se muestren también estos dos valores que son los valores fijos. Aquí lo estamos mostrando como C igual a 0, B igual a 0 y A igual a 1. Pero la parte loca de aquí es de que, por supuesto, me estarían diciendo A es 0 y B es 1, ¿no? No, pero lo estamos haciendo aquí de manera al revés. ¿Por qué razón? De la manera en la que se está haciendo esto sería colocarlo así, de esta forma. Entonces, este sería A, este sería B y este sería C al momento de calcularlo. Pero para mostrar el primer elemento siempre ponemos como C igual a 0 aquí. Y cuando se haga el cambio de A y B, pues entonces ya nos va a poder hacer el cálculo sin ningún problema. Ya nada más lo único que tenemos que hacer es de que C sea igual a A más B y hacer los cambios. B, o lo que anteriormente era B, se va a convertir entonces en A. Más bien al revés, A se va a convertir en lo que antes era B. B se va a convertir en lo que antes era C y en el siguiente ciclo se vuelve a calcular C. Ahora bien, este for, ¿cómo está compuesto? Este for nos sirve entonces para hacer este tipo también de ciclos. ¿Cuál es la diferencia entonces con el while y el do while? Bueno, la única diferencia entonces entre el while y do while, ya había dicho, es que el while primero se pide permiso y ya luego se realiza. Y el do while lo que hace es realiza y luego pide perdón. En el caso del for, pues es muy similar entonces a un do while. No, perdón, a un while. Pero la ventaja de esto es de que tiene unas ciertas cosas adicionales, los cuales nos van a permitir entonces generar ciclos que tenemos nosotros a priori o conocemos a priori cuál va a ser la cantidad de ciclos que se van a realizar. En el caso del while o el do while, muchas veces se utiliza cuando los ciclos no se conocen con exactitud, o más bien no se sabe cuántas vueltas o cuántos ciclos se van a generar, como es en este caso. No sabemos cuántas veces el usuario se le va a ocurrir, puede ser que el usuario se quede ahí trabado poniendo nada más letras A y Enter, y entonces no sabemos hasta dónde, hasta el infinito, hasta cuando el tiempo tiende a infinito. Eh, ¿Cuántas veces va a seguir presionando entonces esas teclas? Y nada más entonces cuando ya presione lo correcto es cuando va a salir el ciclo. En este caso nosotros sabemos con anticipación cuántos ciclos se van a generar. La parte interesante entonces del for es de que primero, la primera parte del cuerpo del for dentro de estos paréntesis es la iniciación o cómo se van a iniciar entonces esos datos. Voy a iniciar entonces estas variables o los datos que tengo aquí, estas variables, las voy a iniciar a un cierto valor. Puedo iniciar cualquier cantidad de variables que yo quiera. No hay absolutamente ningún problema. Todas nada más deben de estar separadas por coma. Si no separan por coma, va a existir ahí algún problema, ¿no? Posteriormente, ahora pasamos a la segunda parte del cuerpo del for, que es utilizando entonces un punto y coma, que va a ser entonces el argumento o la prueba lógica para saber hasta dónde se va a detener ese for. Entonces, por eso es lo que decía que entonces es como una especie de while, ¿no? Porque en esta parte o la iniciación entonces de estos datos se podría realizar fuera del while, pero después entra a esta prueba lógica. Si esta prueba lógica sale como falso, perdón, el ciclo no se realiza. En cambio, si la prueba lógica sale como verdadero, el ciclo se inicia y de aquí, entonces, de este punto y coma, salta entonces hacia el cuerpo del for, esta parte de aquí. Vamos, como que sería el encabezado, ¿no? Aquí las pruebas lógicas, lo que se sugiere es de que nada más sea una, para que no enloquezca el programa. Posteriormente se ejecuta todo lo que se encuentre dentro de estas llaves del for. Recuerden, si nada más va a existir una sola instrucción,
como en este caso del while, no es necesario entonces poner estas llaves. Una vez que se termina entonces de ejecutar esto, viene hacia el tercer punto entonces del for y simple y sencillamente ejecuta este. ¿Qué significa el más o el k más? Es de que entonces se está sumando de uno en uno o está sumando uno en uno y va colocando dentro de esa variable ese valor adicional. Entonces, si yo inicio con k igual a 0, se ejecuta todo esto, prueba que k debe ser menor a n, es verdadero, ejecuta esto, viene para acá y ahora va a decir k va a ser igual a k, el valor que tenía originalmente 0, más 1. Entonces cambia el valor de k igual a 1. Ya no ejecuta entonces esto se ejecuta una sola vez al inicio, sino que se pasa entonces a la prueba lógica, por eso les digo que entonces parece muchísimo un while, este for, ejecuta esta prueba lógica indicando que, por ejemplo, 1 va a ser menor a, ponemos n igual a 5, 1 es menor a 5, es verdadero, y se ejecuta todo esto. Y así hasta que esta prueba lógica salga como falsa, y truena entonces aquí el for y ya sale. Estoy colocando entonces nada más este console write para mostrar el valor de la variable al momento del cálculo. Ahora bien, si esta cosa entonces se ejecuta de manera, pues, después de que se realiza esta prueba lógica, ya se mete al cuerpo de for y esto se va ejecutando aquí, estas ejecuciones o estas operaciones que se realizan en este punto también entonces pueden ir separadas por coma o ustedes pueden colocar la cantidad de operaciones que ustedes quieran. Entonces podemos hacer lo siguiente. A igual a B y C igual a perdón, B igual a C. Igual a C. Cerramos esto, quitamos aquí y ahí está. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces, como lo había dicho, puedo entonces ejecutar esta prueba lógica, entra al cuerpo del for, lo ejecuta y ahora viene hacia estas operaciones y las ejecuta. Entonces, si ustedes tienen una serie de operaciones que quieran que se ejecuten en un cierto orden, separado, las pueden entonces colocar aquí en la parte de operaciones del encabezado, digamos, del for, separadas entonces por coma. Cada una se va a ejecutar de manera secuencial, estructurada. Primero esta, después esta y luego se suma esta. Y listo. Hace la prueba lógica, vuelve aquí y vuelve a ejecutar estas. Y así sucesivamente hasta que la prueba lógica se haya terminado. Vamos a verlo, ya nada más para finalizar. Tenemos esta parte de aquí, creo que no se va a observar muy bien, pero bueno, ya veremos entonces para que lo vayan observando, ¿no? Cómo se puede ejecutar, pero ahí está el programa entonces. Este sería el programa de la serie de Fibonacci. Todo la serie de Fibonacci se puede ejecutar en una sola línea. ¿Sale? Muy bien, entonces espero que haya quedado bien explicado y nos veremos después. Adiós.